Buenos días, soy Laura Hernández, estamos una vez más en la radio La Voz Joven. Hoy es 2 de julio de 2025 y estamos con Tommy en cabina y con Miguel Hernández, nuestro protagonista de hoy, ya archiconocido, fundador o cofundador de Fundoro, y que ha venido aquí hoy a hablarnos de su libro, como diría. He venido aquí hoy a hablar de mi libro. Sí, pues no te creas que es fácil a veces hablar de un libro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Miguel? Pues nada, bien, encantado de volver otra vez por aquí. Ya hacía tiempo que no venía, pero en fin, nada, dispuesto a que me interrogues y que yo te dé las respuestas adecuadas. Bueno, Miguel ha hecho hoy su tercer, cuarto libro, quinto, bueno, ¿cuántos llevas ya? Bueno, unos cuantos. Unos cuantos. Y que se llama, primero el título, Juguetes escénicos para divulgar la ciencia, que tiene una premisa muy interesante. Como sabemos, Miguel, en todos los programas que he hecho contigo, y tú eres catedrático de física. Sí. Tenemos un físico y pues el libro no va de otra cosa que de física, pero desde un formato diferente. A mí me llamó mucho la atención o cómo surge esa necesidad de explicar la física como si fuera teatro. Bueno, yo pienso que, y siempre lo he pensado así, que las clases en realidad son una escenificación teatral, ¿no? Y entonces, hay mejores y peores actores. Uh-huh. Las clases normalmente suelen ser monólogos, a veces es un diálogo, pero no en exceso, ¿no? Uh-huh. Digamos que suelen ser monólogos, pero son monólogos teatrales. Yo creo que un buen profesor debe ser además un buen actor para transmitir, digamos, el entusiasmo y por las cosas que está explicando. Y en concreto en el caso de la ciencia, pues en la ciencia y en particular por la física, ¿no? Entonces, digamos que yo en cierta medida también me apoyé en el hecho de que Galileo escribió algunas de sus obras, las más importantes, en forma dialogada, ¿no? Uh-huh. Hacía intervenir a una serie de personajes que representaban distintas posiciones e interaccionaban, discutían, etc. Y eso me pareció, digamos, bastante interesante. Existe además también, y por eso lo he recogido en la portada, pues ahí está Michael Faraday, uh-huh, en lo que se llamaban sus conferencias de Navidad, ¿no? Y entonces él lo que hacía era justamente tratar de explicar cuestiones científicas al gran público. Entonces todo este conjunto de cosas fueron los que me movieron a intentar llevar al lector, digamos, contenidos científicos utilizando un lenguaje teatral, unas escenificaciones teatrales. El libro, como cuentas, es un teatrillo, un teatro, que básicamente cuenta las bases de la física clásica, por ejemplo, fuerza y movimientos, cómo cerrado y física de los lugares naturales, las caídas de graves, defensas del heliocentrismo, etc. Y yo que me lo he leído, básicamente es así para que la gente, porque física como teatro, aunque lo has explicado muy bien, pues tenemos como esas entradas de diferentes personajes que te dicen, y ahora este objeto, por ejemplo, el narrador, colocamos el objeto en X posición y dibujamos, muchas veces les pide al público que dibujen, o que se entreguen tarjetas, sí, donde hay una parte, no solo es solo narración, no es solo hablar, es simplemente también hay escenografía, hay una interacción con objetos. Sí, digamos que también una parte importante de este asunto tiene que ver con la forma en que yo en las clases, digamos, introducía estos temas. Entonces hay asuntos donde, por ejemplo, de fuerza y movimiento, pues la idea era eliminar esa idea de sentido común de que todo movimiento está asociado a un motor. Uh-huh. Es decir, que movimiento y fuerza son dos cosas que están relacionadas. O dicho en lenguaje matemático, que la fuerza tendría que estar relacionado con la velocidad. Entonces,
yo ponía a los alumnos en distintas situaciones, presentando pues un objeto que se tira hacia arriba o que se tira en forma de proyectil con una cierta velocidad y una cierta inclinación, o un péndulo que oscila, etc. Y entonces lo que le pedía era que dibujaran las fuerzas que a su juicio actuaban sobre el objeto. Y entonces, digamos, uno encontraba que en la mayor parte de los casos siempre se dibujaba una fuerza en la dirección del movimiento. Cada vez que había un movimiento, necesariamente el alumno pues tenía, digamos, la intuición o de sentido común que ahí había una fuerza actuando. Entonces, eso es una idea que defendió, por ejemplo, el aristotelismo, etc., y que Galileo, digamos, contribuyó a eliminar, mostrando que la fuerza con lo que está asociado no es con el movimiento, sino con el cambio de movimiento. De ahí la famosa fórmula F igual a M por A, la aceleración, que es el cambio de movimiento. Pero digamos que intentar deshacer esta idea de sentido común no es nada sencillo. Es decir, si uno coge amigos y tal y les propone los ejemplos que yo ahí coloco, verá que automáticamente, digamos, cada vez que hay un movimiento, hay una fuerza asociada. Lo voy a traer aquí, por ejemplo, uno de caída libre. Porque sí, porque el libro se encuentra muy, muy ilustrado. Sí, el libro está ilustrado. Y para la física es necesario. Sí. Y la ilustración, porque si no sabes para dónde va la fuerza, no lo que está ocurriendo con el objeto, no te enteras. Y bueno, pues que... Sí, entonces, bueno, pues digamos que de lo que se trata en cada una de las escenificaciones que se presentan es tratar de deshacer esas ideas que son de sentido común, que es la física del sentido común, lo que está asociado a la física aristotélica, e intentar, digamos, mostrar que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque normalmente, digamos, nos induce a conclusiones que no son ciertas. ¿Cómo se te ocurre? Sí, yo entiendo que es a partir de los relatos de Galileo y lo que él hacía en sus clases, pero aparte de la idea de un día despertarte y decir, voy a hacer con lo de Faraday y lo de Galileo, voy a escribir un libro para explicar la física clásica, para que la entendamos todos de forma sencilla y como si fuera un teatro, y va a ser súper didáctico, porque al final, eso que ahora que tengo el máster del profesorado y te dicen, tienes que dar las clases de tal forma que sean didácticas para el alumnado, que ellos participen, que no seas tú solo contando una historia, y al final, esto, lo que tú dices, una buena clase es un teatro, y esto es lo que refleja el libro. ¿Cómo te levantas con esa idea? No, bueno, esto es producto de la experiencia. Uno dio clase durante muchísimo tiempo, y entonces a medida que vas dando clase te vas dando cuenta de cómo llegas con más facilidad, cómo fascinas a la gente. Además, incluso en algunas de las clases, pues digamos, uno terminaba con un continuará. Es decir, no concluías en clase, sino dejabas abierta, digamos, una serie de preguntas y de interrogantes, de forma que a lo mejor así conseguías que el alumno no terminara su aprendizaje en la clase, sino que de alguna forma pues continuara pensando en ello, ¿no? Quizás es una cuestión de optimismo, pero bueno, esa era la idea, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho ha sido introducir pues, una serie de temas, como por ejemplo este de fuerza y movimiento, la caída de graves, que es otro asunto también, ¿no? Si uno le plantea a alguien de dos objetos y tal cual cae antes, normalmente la respuesta es el que tiene más peso, ¿no? Y entonces deshacer esa idea, digamos, es también otra cuestión interesante. O el tema del principio de relatividad, eso que siempre se asocia a Einstein, pero que en realidad el principio de relatividad, quien primero lo introdujo y tal, pues fue Galileo. Exacto. Hay un principio de relatividad de Galileo, ¿no? También tienes debates filosóficos en el libro, no es solo la física tal cual en el sentido de vamos a estudiar estos movimientos, o esto específicamente que ocurre, sino también el debate de qué pensamos sobre esto. Es más, hay un trasfondo mucho, la filosofía y la física están unidas, todas las ciencias están
basadas en la filosofía, ya. y al final se tiene que tratar el tema. Claro, porque hay que recordar que durante un tiempo antes de que la ciencia se acabara consolidándose como lo que es, con una serie de disciplinas separadas y todo este tipo de cosas, se llamaba el estudio de la naturaleza filosofía natural. Ujú. Entonces, digamos, es normal que los filósofos y tal hablaran de ciencia. En todo caso, uno no entiende que se pueda hacer filosofía sin saber nada de ciencia. Y esto es un grave problema a veces, ¿no? Porque a veces se habla de cosas desde el punto de vista de la filosofía, especulando, etcétera, sin tener a lo mejor un soporte científico suficiente. Entonces, en el libro efectivamente hay una escenificación teatral en la que toda una serie de personajes debaten sobre el tema de cómo abordar la naturaleza, cómo estudiar la naturaleza. Uh-huh. Entonces ahí pues aparece, digamos, enfrentados Descartes, Galileo, Bacon, Kepler, etc. Exacto. Con distintas perspectivas, ¿no? Es decir, hay quien pues defiende la idea de que existe un gran arquitecto, es decir, Dios, que ha creado el mundo y lo ha creado utilizando un diseño. Uh-huh. Y que entonces la tarea de la ciencia es descubrir el lenguaje en el que Dios ha diseñado el mundo. Uh-huh. Entonces hay quien pretende, digamos, haber descubierto la mente de Dios. Está ahí, pues, por ejemplo, Descartes, está Kepler. Entonces, digamos, obsesionados con la búsqueda de las armonías. Entonces, pues, digamos, él desarrolla, por ejemplo, Kepler y tal, desarrolla una estructura del sistema planetario basado en los 5 sólidos platónicos y, digamos, inscribiendo y circunscribiendo sólidos platónicos y a su vez esferas en las que teóricamente los planetas describían órbitas. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con la armonía. Uh-huh. Y decía que no podía ser una casualidad que existieran en su época 6 planetas y 5 sólidos regulares. Que todo esto tenía una razón de ser. Y él creía haber descubierto la mente de Dios, ¿no? Fíjate tú qué pretensión. Porque una gran cosa que descubres en este libro, no descubres, pero yo por lo menos me planteé, como hablas de que hay diferentes narradores o parte de los diálogos son entre diferentes filósofos y científicos y sus ideas, y partiendo de las ideas de cada uno, que que por ejemplo ahora lo que ocurre con Kepler, había 6 planetas en ese momento y claro, en aquel momento la idea más puntera que tenía él era esa, y a lo mejor tú en esa época lo pensabas y decías, tiene toda la razón del mundo este señor, tiene toda la lógica. Pasan 20 años más tarde, este señor está totalmente equivocado, y es maravilloso ver cómo simplemente enfrentando a cada filósofo científico entre ellos va descubriendo el fallo y el error, cómo va avanzando la ciencia. Lo más interesante es que fue el propio Kepler el que se lo dijo a sí mismo, el que, digamos, desechó su sistema, por maravilloso que le pareciera, porque él trabajaba con su mentor, que era Tycho Brahe, que era un astrónomo observacional excepcional, tenía los mejores instrumentos, etc. Y los datos de las observaciones de los movimientos planetarios no cuadraban con su modelo. Y entonces, en lugar de hacer, como que se ha dicho, de... Lo encajo yo, para que me quede bien. De eso de, si los datos no coinciden con la teoría, peor para los datos. Digamos, no. Él, digamos, aceptó que efectivamente los datos no corroboraban su teoría y la cambió. Entonces, la cambió y descubrió otras armonías, no tan potentes como las que él imaginaba, pero digamos también interesantes. Son las famosas leyes de Kepler. Pero, digamos, las órbitas dejaron de ser circulares, la perfección circular, para ser órbitas elípticas. Sí. E introducir un gravísimo problema, o un importante problema, que es que cuando las órbitas son circulares, parece que todo es
que todo es uniforme y uno podría pensar que existe como una especie de inercia circular y que los planetas pues describen órbitas circulares una y otra vez. Pero cuando describen elipses hay que entender por qué por una zona el planeta se desvía más y por otras se menos. acercan. Y entonces aparece ahí el tema de cuál es la fuerza responsable de que eso suceda. Entonces eso da pie a la intervención o a la aparición de Newton y su famosa ley de gravitación. Es decir, que todo La se ciencia es un presenta diálogo. concatenado, etc. Y digamos, efectivamente, como tú decías antes, la ciencia se va construyendo sobre el descubrimiento de errores, digamos, que no es que destruyan totalmente lo anterior, bueno, en algunos casos sí, Pero pero lo en mejora. otros, digamos, lo que hace es mejorarlo, añadir, etcétera, complementar y tal. Comentar que tú en cada capítulo haces una pequeña introducción sobre el tema, sin narrador ni... Creo que sí, en todos, casi todos. Sí, Para, o sea, que las personas que a lo mejor no vean este libro y se siguen, no sé nada de nadie, absolutamente nada de física ni de la historia de la ciencia, es como, no, a ver, una pequeña introducción que nos recuerda, nos refresca del tema del que vamos a hablar. Sí, Que sería una actividad de efectivamente. activación ahora, en la actualidad, por la pequeña activación de, mira, vamos a hablar de esto. Sí, Y ya luego entramos en el diálogo entre diferentes personajes sí, sí. O sea que y sí. el teatrillo. Sí, está efectivamente entre juguete escénico y juguete escénico, hay unas pequeñas contextualizaciones que sirven, como tú decías, para situarse en lo que es el diálogo que va a venir a continuación, pero también sirve para ampliar algunas cosas que en el diálogo No te no permite. se tratan, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos que el libro tiene una parte de los juguetes esos escénicos y al mismo tiempo unas contextualizaciones que ayudan a ponerse en situación. Que es volumen 1 porque habrá un volumen 2. Sí, sí, efectivamente. De hecho ya lo tengo escrito. Y no solo un volumen 2, a lo mejor Un hay hasta volumen 4, un volumen 3, volumen Claro, es que 60. la ciencia es tan amplia que empiezas sobre un tema a intentar acercarlo y dices, "Ay, aquí hay otra ramificación interesante, quizá esto también podría servir, etc." Entonces uno tiene que ahormarse porque si no, digamos, acaba. Pero efectivamente, aquí lo que yo hago es un recorrido por lo que se puede llamar la física clásica. Entonces, aparecen temas relacionados con la mecánica y con la El primera, electromagnetismo también. exactamente, con la primera gran unificación de Newton, y luego hay otra parte dedicada al electromagnetismo, que es la gran unificación de Maxwell, ¿no? Y esa viene a ser la física de finales del siglo XIX. Digamos que la física del siglo XX, pues digamos, Viene en otro volumen. exactamente, queda como una promesa que el narrador, digamos, le hace a los alumnos, porque efectivamente en cada juguete escénico hay un narrador que va un poco dirigiendo el cotarro, hay una serie de alumnos que en realidad pues son como representantes. El coro griego va Exactamente un como, poco. como el público al que se dedica o que está destinado el asunto, Y luego y luego personajes. los personajes que efectivamente intervienen, personajes que, digamos, yo me he tomado la libertad de unirlos, aunque en realidad no hayan estado, ni hayan tenido a lo Anacronismo. mejor, exactamente, no hayan tenido oportunidad de debatir, ¿no? En algunos casos sí, porque lo que he procurado ha sido poner en su boca Cosas que de verdad casi dijeron. palabras textuales sacadas de sus obras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues también sirve para que alguien, ya esto ya más minoritario, sienta un interés especial y vaya directamente a la fuente. Que eso debió de ser lo más divertido o entretenido al estar escribiendo el libro, que es como voy a coger estos personajes que no se han visto, estos científicos que de verdad nunca se han visto, no se conocieron, vivieron en tiempos totalmente distintos y qué se dirían entre ellos. Ya. Lo único que pasa es que sí que es verdad que algunos Algunos de ellos sí son, o yo he procurado que no hubiese demasiada, digamos, espacio de tiempo entre los personajes que interaccionan, ¿no? Porque, por ejemplo, efectivamente, pues, Bacon, Galileo, Kepler, Descartes, Sí.
todos esos personajes son de la misma época, ¿no? Newton, Hooke, Sí. o sea, he procurado que efectivamente, para no hacer tampoco algo Es que ficticio. en historia de ciencia pues es peligroso, y es observar con los ojos de la actualidad, digamos, lo que pasaba en esa época. Ujú. Entonces, digamos que esa ha sido la idea. ¿Cuánto tardaste en escribir el libro ahora que estás haciendo un segundo y lo has casi terminado? ¿Cuánto tarda? Bueno, lo único que pasa es que yo, muchos de estos Es muy asuntos, productivo. bueno, digamos, tengo mucho tiempo. Estar jubilado tiene, digamos, esa posibilidad, ¿no? Aunque a veces hay gente que dice, bueno, ahora me he jubilado y no tengo tiempo para nada, ¿no? Pues no, sí, yo tengo tiempo. Quiero decir que algunas de estas cuestiones yo ya las había trabajado, incluso las había presentado de forma así, con medio de este título, en la fundación, como una forma de acercar la ciencia al gran público, ¿no? Y entonces, pues lo que hice luego fue, bueno, pues intentar poner negro sobre blanco todo este conjunto de ideas, ¿no? Y bueno, sí, porque yo lo tenías trabajado en fondo, pero me parece muy complicado el tener esa... pasar de la narración de cómo tú te lees un libro de historia de la física a pasarlo a diálogo. A dialogarlo. Bueno, digamos que vas exponiendo cosas y tal, y luego pues haces que alguien interaccione, en fin. Bueno, en fin. Esto también es producto de que uno siempre ha sido un lector ávido, compulsivo y ávido, y en consecuencia, pues bueno, algunos recursos se me han pegado. Yo he procurado que fuera ágil, no sé si lo he conseguido. Sí, a ver, tú que lo has leído, pues sí. bueno, hay unas partes que son más complejas, y ¿no? ya entendemos que yo no soy de física, yo me fui por química y por biología. Ya. Y Mal hecho. A mí cuando me fui por ciencias me fui por las ciencias de la salud, no por las ciencias estrictas en sí. Y es verdad que desde el punto de vista de una persona que, por ejemplo, no tengo tanto bagaje en eso, yo lo entendí. Ya. O sea, no estaba bien explicado, era fácil de entender. De nuevo, como diálogo se te hace más rápido porque no estás leyendo un texto seguido. Y es mucho más divulgación, y divulgar implica ser mucho más simplista y más efectivo en el lenguaje. Sí. Bueno, pues eso es lo que he intentado, ¿no? Bueno, si lo he conseguido contigo, pues bueno. Bueno, una persona. ¿La editorial es Allen? Sí, esto... ¿No es la primera vez que trabajas con ellos? No, yo el otro librito que publiqué, que se llama, ¿recuerdas que se llama Caer no es tan grave? Exacto. Que era un recorrido por la historia de la gravitación. Uh-huh. Bueno, del que aquí una de las partes, ¿no? Hay un capitulito dedicado a caída de graves, pero bueno, en la controversia entre Aristóteles y Galileo, ¿no? El otro hacía un recorrido y pasaba desde Aristóteles a Galileo, a Newton y a Einstein. Vale. Entonces era distinto. Y publicamos también esto. Esto, digamos, uno de los miembros de la fundación ahora, Nacho Rodríguez Lamparte, tiene una editorial, y entonces lo hemos hecho a través de Nacho. A través de él. Y para comprarlo, yo ya aquí, como venimos a hablar del libro, pues bueno, promoción. Casualmente hemos firmado ahora una especie de contrato con una distribuidora que está en La Verdoma, no sé exactamente cómo se llama. ¿Es la imprenta? No, es un distribuidor que se dedica justamente a este asunto, y entonces hemos firmado un contrato para que, digamos, él lo distribuya en principio aquí en Canarias y tal, y luego la idea es también en la península. De todas formas, se puede comprar en Amazon, porque esto está también editado a través de Amazon. Sí, creo que colabora el Ayuntamiento de La Rota, bueno, porque colabora con el Fondo del Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna. Sí, porque ellos son los patronos de la fundación. Exacto, y el Cabildo de Tenerife. Yo lo he publicado pues a través de la fundación. Digamos que,
bueno, como uno tiene cierta ligazón con la fundación, que es como una especie de hijo de uno, pues a través de ellos. Y bueno, y que aparte mejor, de que están para esto, claro, precisamente para este tipo de la cosas. idea es esa. Entonces, digamos, en el volumen 2 está dedicado básicamente a la teoría especial de la relatividad, o sea, Vale. a intentar acercar ese asunto. Y el volumen 3 tendría que ver con cuestiones relacionadas con la cuántica. Que eso hicimos un programa tú y yo. Sí, hicimos aquí un Que si programa. alguien se lo va a ir viendo antes de que publiques el segundo y ya está preparado para el tercero. De relatividad no hemos hablado. ¿Hemos hablado aquí de relatividad? Tú a lo mejor con alguien, conmigo no. Puede ser. Contigo no sé si fue, pero sí que hemos hablado de ese asunto, sí. Hemos hablado Bueno, en el librito aquí se habla del principio de relatividad, ¿no? Que además es una cosa que todo el mundo puede entender con facilidad porque en realidad lo experimenta con muchísima frecuencia. Sí. Cada vez que viaja en un avión o en un barco, y cuando no hay turbulencias ni mareas complicadas, pues hace en el barco exactamente lo mismo que haría o que hace cuando está en, comillas, tierra firme. Porque como sabe también, la tierra no es inmóvil, sino que está girando. Y sin embargo, no notamos, o sea, nos movemos y no notamos que nos movemos. Y el principio de relatividad no es sino sencillamente algo tan simple como que las mismas leyes que uno descubre en tierra firme son las que rigen en ese otro sistema que está en movimiento. Ajá. Y por lo tanto eso tiene implicaciones considerables sobre la estructura del espacio y el tiempo. Es decir, si uno se pone a pensar en ese asunto, lo de la relatividad es que, vamos, estaba cantado, tenía que ser así. ¿Se te ha ocurrido, yo sé que Fundora ha hecho obras de teatro, porque yo he ido a alguna, ¿se te ha ocurrido hacer esto en una obra de teatro? Sí, de hecho, esto no, el anterior, el de Caer no es tan grave, se representó, se hizo una representación teatral. Lo único que pasa es que, hombre, yo creo que además, bueno, sí, estuvo bien, pero había una parte, en la parte relacionada con Einstein, etcétera, y el principio de equivalencia, que se llama y tal, requiere una estructura técnica que ahora es sencilla de hacer, que se podía hacer, pero requiere, digamos, un montaje más complicado. un poco más complicado. No es sencillamente ponerte, sino necesitas algún artificio técnico para que la cosa quedara perfecta. Pero yo creo que estuvo bien y se representó en el Teobaldo Power. En el Teobaldo Power. Sí. Lo hicimos, sí. Yo fui a ver la de los diarios de... que era de Berteloz, creo. No, ¿de quién? Bueno, no, hubo ahora una sobre Feuillet. Ah, y la de Feuillet también, es verdad. Sí, Meridiano Cero, que la hizo Manolo García y una gente de los Realejos. Y que se ha representado en bastantes sitios y tal. Sí. Pues, si la representa, o sea, ¿cómo plantearías la representación de este libro en concreto? Porque yo creo que se podría ser tal cual. No habría que adaptarlo de alguna manera. Bueno, yo creo que se podría representar. Son, digamos, como sketches, ¿no? Sí. Y todos tienen un hilo argumental. Yo creo que se podría representar sin ningún tipo de dificultad. Y en este caso concreto no se requeriría excesivo artificio técnico. Quizá la parte porque tú ves que, por ejemplo, en la parte del electromagnetismo, yo he incluido ahí, algunos vídeos que hay en YouTube, he escogido una serie de vídeos que ilustran, pues digamos, algunas de las cosas. Sí. ¿No? Cuando se dice, bueno, vamos a hacer tal experimento, pues claro, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo allí. Hay alguno que sí podrías hacerlo, ¿no? Sí. Y ahí se menciona. Pero otros efectivamente, pues puedes, cuando estás leyendo el libro, puedes coger e irte justamente a esa dirección de YouTube y con los links. Y con un link y efectivamente, digamos, complementarlo. Yo creo que desde ese punto de vista
ahora la técnica ofrece enormes posibilidades, ¿no? Y además hay, aparte de muchísima basura, hay, claro, o sea, basura hay en la En todas partes. cantidad inmensa. Pero quiero decir que si uno hace una selección adecuada, pues hay unos vídeos que son magníficos. Que eso es otra que también te dicen cuando estás haciendo el máster, el profesorado, de utilizar diferentes recursos. Claro. Para un alumnado que es más visual, y aquel que es más de leer, y aquel que es más de escuchar, que tengan todas sus formas de... Sí. Ahora hay esa posibilidad, ¿no? Es que este libro, realmente, yo poco lo estaba leyendo desde el punto de vista de que estaba preparándome las oposiciones, y yo estaba pensando, pero si es que al final Miguel está haciendo todo lo que te dicen que tienes que hacer cuando tienes que hacer una actividad de las tablitas de qué acciones vas haciendo, cómo va todo lo que tú, los materiales que estás utilizando, los dibujos, son todos los recursos que utilizarías en un aula normal. Ya. Lo único que pasa es que yo... Con un alumnado más proactivo, quizás. Yo procuro no, digamos, aburrir al personal con la terminología. Ya. ¿No? Porque, digamos que en la pedagogía habrá excelentes pedagogos y tal, pero hay otros que son una auténtica plasta que no hay quien los soporte. Y entonces lo que hacen es, digamos, enseñarte o darte recursos y tal para enseñar algo de lo que no saben nada. Ya. Entonces, pero no puedes dar clase, al final dar clases siempre es lo mismo, en el sentido, pero no, porque es un teatro, pero no es lo mismo el teatro que te montas para biología que el teatro que te vas a montar para lengua. Para mí lo fundamental para que tú enseñes es que sepas. Ya. Si no sabes de lo que estás hablando, por muchos recursos pedagógicos y volteretas que des y todo este tipo de cosas, lo único que haces es pantomima. Entonces, que no es teatro, es pantomima. Y que es otra cosa distinta. Entonces, y además hay otra cuestión que a mí me parece, digamos, que da en el clavo, que es algo que decía Feynman, que para mí es un personaje, es un físico, ¿no? Digamos, premio Nobel, y él decía que si quieres entender algo, trata de enseñarlo. Es decir, si tú trata de enseñarlo y a una persona que no conozca demasiado del asunto, algo así como a un niño, sí. Exagerando la nota, ¿no? Porque efectivamente cuando tú tienes que transmitir algo, lo tienes suficientemente que saberlo, simple para que alguien lo entienda. Claro, tienes que saberlo, tienes que ser capaz de ponerlo en un lenguaje inteligible, etc. Y para eso tienes que saber... Tienes que entenderlo en su tienes total. Tienes que entenderlo tú y tienes que saberlo, tienes que dominar la materia. Y yo creo que ese es un grave defecto de toda esta, digamos, construcción o constructo pedagógico y tal, lleno de normas y de tal, que lo único que hacen es aburrir a un santo. ¿A quién le recomendarías el libro? ¿Cuál es tu público objetivo? Pues digamos todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué quiere aprender física? Bueno, y que quiera entender que la ciencia no es algo ajeno a la cultura, sino que la ciencia es parte esencial de la cultura, y que una persona que sea un analfabeto científico es una persona inculta. Pero como siempre que decimos hay que saber quién escribió el Quijote y que sí, pero luego y el segundo principio de la termodinámica. Y el segundo principio es lo que siempre se utiliza como recurso. Pero bueno, claro, lo único que pasa es que, en fin, esto es casi una tarea imposible, porque desde muy joven, pues enseguida se divide a la gente que va para letras, que va para ciencias, y entonces, bueno, a la gente que va para letras automáticamente se le asocia o ellos mismos interiorizan. Sí. Las matemáticas, las ciencias no, esto es una cosa que va. Y entonces, claro, sí, yo qué sé, pues es un poco absurdo, ¿no? Y que luego a las personas de ciencia sí se espera de ellas un cierto conocimiento de la cultura en general, en el sentido de yo tengo que saber quién es Picasso. Que tampoco tienen. A veces no tienen, pero que es como más esperable, por ejemplo, que tú sepas eso, pues claro, el pintor Guernica,
Sí. A que a lo mejor le expliquen quién es Faraday a Sí, una persona claro, de, sí. Pues de letras. segurísimo que no sabría ni quién es. Pero que Sin ser culpa de este, nadie, este es el sistema educativo. sí, sí, es el sistema educativo y es la concepción de la cultura. Y quiénes son los que dirigen y codifican lo que se es cultura. Normalmente son gente asociada pues, al ámbito literario, filosófico, etc. Y muy pocas veces aparece allí alguien relacionado con la ciencia. Cuál es absurdo, porque con este libro lo que hemos demostrado es que al final el teatro, que es una cosa que tú asocias con las letras, Sí, sí. pues se pueden utilizar esos recursos de otros ámbitos y otras áreas del conocimiento para poder estudiar otras áreas del conocimiento y divulgarlas. Efectivamente. Cine sobre ciencia se puede hacer. Sí, y que entender conceptos científicos, digamos, no es tan complicado. No. Si uno hace un pequeño esfuerzo, como hay que hacer esfuerzos en todos los ámbitos de la vida, lo que no puede ser es que pretendas entender cosas y tal sin esforzarte al mínimo. La verdad es que hay una serie de cosas que son paradójicas, ¿no? Porque luego se eleva a la categoría de héroes y tal, o de personajes admirables, a gente que ha estado haciendo un esfuerzo considerable. Estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en Nadal o en Alcaraz. Sí, en esfuerzo físico Claro, es considerable. son personas Entrenar. y tal que han hecho un esfuerzo impresionante para llegar a ser lo que son. Entonces los pones como ejemplo. Pero luego tú pretendes, digamos, llegar a donde diablo sea sin hacer el mínimo esfuerzo o aprender jugando. Tonterías. Es decir, claro que aprender, bueno, puedes aprender y tal, digamos, no aburriéndote como una ostra, pero tú tienes que poner de tu parte esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay aprendizaje. Eso está más claro que el agua. Bueno, hemos echado aquí un discurso. Pues aquí de repente estamos cabreados. No sé, algo más que me quieras contar del libro. Algo que te creas que es algún aspecto en el que yo no me fijé o... No, yo creo que has tocado los puntos. Porque tampoco quería hablar mucho del contenido, porque si no, la gente que se lo quiera leer ya le fastidio toda la narrativa. Entonces es como... No, bueno, digamos que cada juguete de estos escénicos tiene como un motivo, ¿no? O sea, Sí, me encantaría decirse a algún profesor de física, que de física es por aquí, que si lo tiene, que cuando lo obtenga el libro, no si lo tiene, cuando lo obtenga, lo ponga a prueba y si nos lo ponen en los comentarios del vídeo, a ver cómo le ha ido, no quizás el tal cual lo que tienes tú escrito, pero si la idea de a lo mejor coger dos alumnos y que ellos se preparen sus entradas y él... ya. Uno haga de Galileo y el otro haga de... Efectivamente, de- podrían escenificarlo sin duda con los ¿Los viste alumnos. con una sobre Sí, lo que sí, sé? sí, podrían escenificarlo sin ningún tipo de problema. Hombre, si esto, digamos, si el libro llegara a los profesores de física y lo leyeran con atención y lo pusieran en práctica, yo me daría, vamos, con un canto en los dientes. Lo que pasa es que efectivamente a veces no resulta tampoco tan fácil. Es decir, a veces los propios Sí, llegan a profesores, lo que llegan. los propios profesores, digamos, les cuesta cambiar de registro. O sea, cada maestrillo tiene su librillo, dice tal. Y entonces, bueno, eso tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes. Yo, este libro, lo fenomenal sería que lo leyeran todos los profesores de física y química. Pero si no se puede, pues por lo menos con que uno lo intente. Sí, Podemos quedar pero contentos. que efectivamente, hombre, eso sería lo ideal porque, digamos, a través de ellos, pues, digamos, se expandiría. Entonces, efectivamente, uno del público al que este libro está destinado serían los profesores de enseñanza Público secundaria. objetivo. Secundaria y bueno, no sé, de la Bueno, universidad sí, también. bueno, de universidad Incluso tampoco está más. mal. Bueno, de hecho, en la universidad, aquí en La Laguna, hay una asignatura de Historia de la Ciencia que conseguimos poner a través de Fundoro, y en particular, digamos... ¿Solo yo- en física?
Yo no di Yo soy, digamos, el responsable de esa de que asignatura. esa asignatura esté en física. Vale. Eso es verdad. No saben el resto de carreras. Yo, por En ejemplo, el no resto lo de di. carreras no, porque no me llamaron para publicitarlo, pero en física sí, digamos, en un momento determinado que estaban diseñando el plan de estudios, pues me llamaron como asesor externo Ajá. y yo los convencí de que pusieran la asignatura de Historia de la Ciencia y ellos me lo agradecen y existe la asignatura de Historia de la Ciencia. Porque me parece súper importante, pero Sí, ver cómo pero- se enlazan las ideas en el tiempo, pero Claro, pero no todo el currículum puede... para los científicos muchas veces, y esa es una de las razones, De digamos, Fundora. la historia de la ciencia es como, digamos, el recuento de los fracasos. O sea, porque efectivamente la historia tiene que hablar justamente de eso, de que la ciencia ha ido progresando, etc. Y entonces la ciencia de la actualidad no es la del siglo XVII, XVIII y tal. Pero- Y eso a muchos les parece ya, digamos, algo obsoleto. No es lo importante. Entonces el ahora. Lo importante es teóricamente producir hallazgos científicos y tal, que muy poco Pero eso hay que producen. saber el contexto de donde vienen las cosas, porque si no... Efectivamente. pero es que yo siempre tengo el chiste de tenemos internet porque Lord Byron no sabía Ya. mantenerse fiel en sus relaciones, porque Ya. era el padre de Ada Lovelace y la madre se había empeñado en que ella no fuera poeta como su padre, Ya. y ella se fue por el camino de la ciencia. Ciencia, Pues eso es efectivamente. Sí, claro, conocer, digamos, de dónde los orígenes de las cosas es fundamental. Pues nada, Muy muchas gracias por venir. Recuerdo que el libro se llama Juguetes escénicos para divulgar la ciencia, que hay un volumen 1, el 2 saldrá dentro de poco. Sí. No voy a decir fechas para no Vamos a fastidiarme. esperar que este se propague y luego, digamos, nos dedicaremos Y el a- volumen 3 está pensado en lo tiene Miguel en el cerebro. Y nada, hasta el próximo programa. No sé si contigo seguiremos con Fundora, que vengas a hablar de relatividad o lo que sea, o el próximo vez que te vea será para el volumen 2. Bueno, Espero que sea antes. esperemos que sea antes. Bueno, Venga, muchas gracias. Venga.